Todos los estudiantes de medicina alguna vez nos hemos preguntado cómo le hacen los grandes genios de la medicina, los médicos más inteligentes y que más saben, como especialistas en neurocirugía, cirugía cardiovascular, medicina interna, todas estas materias que son súper complicadas. Bueno, aquí les vengo a dar la respuesta más sencilla a cómo esta gente logra obtener todo este conocimiento. Entonces, primero quiero comenzar explicándoles que Richard Feynman fue un físico que está relacionado con la mecánica cuántica, tema súper difícil porque de por sí yo no sé qué significa cuántica, entonces es algo muy complicado. Y él resulta que él lograba explicar este tema de manera sencilla a otras personas. Y un testigo de esto fue nada más, nada menos que Albert Einstein. Él reconoció a este científico, a este físico, como un genio porque decía que podía explicar temas de mecánica cuántica para que las entendiera un niño de 10 años. Entonces dijo que este man era muy especial. Entonces, en una entrevista a Richard Feynman le preguntaron que si él pensaba que un genio, una persona ordinaria, digo, podría convertirse en un genio como él, simplemente con el hecho de estar estudiando. Y él dijo que, por supuesto, que cualquier persona se puede convertir en un genio simplemente con el hecho de ponerse a estudiar, involucrarse, obsesionarse, estudiar, leer, aprender, estudiar mucho, involucrarse, estar interesado. Él dice que una persona no puede obtener como su máximo potencial en alguna materia si no le interesa o le apasiona este tema. Simplemente si lo hace por conveniencia, por estudiar porque sí, estudiar porque la carrera le da dinero, o sea, eso no va a funcionar en materias como medicina o, por ejemplo, física cuántica. Eso nunca va a ocurrir. Una persona no va a obtener tanto conocimiento como una persona que está obsesionada con eso. Y dice que sí, simplemente que necesita tener las aptitudes. Entonces aquí les vengo a explicar cómo se obtienen pues, esas aptitudes para poder lograr ser un genio en una materia. Y estos son los mejores métodos de estudio, como respaldados por la ciencia, podría decirse, porque se han hecho experimentos. Entonces, voy a ponerlos en contexto. Se hizo un experimento y se dieron a dos grupos de personas. Un grupo de personas utilizó estos métodos de estudio que se llaman Active Recall y Spaced Repetition, o como, no sé, estudio activo y repetición espaciada, que ya luego les explicaré qué son. Pero digamos que saben que son métodos de estudio muy buenos. Entonces, un grupo de personas los estudiaron usando estos métodos de estudio durante una semana, mientras que el otro grupo de personas utilizaron los métodos de estudio pasivos convencionales de toda la vida. Reescribir apuntes, releer, hacer resúmenes, subrayar, etcétera, etcétera, porque esos son como en general los que la mayoría de gente utiliza todos los días para estudiar. Y los resultados fueron que los que utilizaron estos métodos de estudio obtuvieron calificaciones muy altas, mientras que los que usaron el método pasivo pasaban raspando o lo perdían directamente. Entonces esto es algo que es muy obvio, porque pues ya les voy a explicar por qué. Y tiene mucho sentido, o sea, en realidad es algo que uno si le pone lógica, uno dice, pues es verdad, o sea, es verdad. Entonces primero quiero comenzar explicándoles el Active Recall antes que el Spaced Repetition, ya que estos dos temas son complementarios. Entonces primero voy a explicarles el Active Recall dándoles un ejemplo, ya que el Active Recall, pues, para entenderlo hay que dar un ejemplo, ¿no? Entonces, estamos estudiando un tema, ¿no? Entonces tenemos a dos personas, como antes habíamos dicho. Entonces, una persona fue a una clase, prestó atención, fue a una clase del ciclo de Krebs, de metabolismo. La entendió y copió sus apuntes. Tararara. Luego, cuando llegó a su casa y dijo, bueno, pasado mañana hay un quiz, tengo que estudiar. Se puso a leer los apuntes y dijo, bueno, subrayó lo importante, lo resaltaba. Y lo leyó otra vez, dijo, lo voy a releer, y lo volvió a leer. Y ya, y dijo, uff, siento que lo entendí todo. Entonces, está bien, se siente preparado para el examen. ¿Qué ocurre? Que está haciéndolo de manera pasiva, no se está involucrando. Él puede que ahí mismo lo entienda, pero él si lo entiende ahí mismo, luego si lo cierra va a quedar como, bueno, ¿qué es lo que leí? Y eso le ocurre a muchas personas. Entonces, por otro lado tenemos al que está usando el Active Recall. ¿Qué hizo esa persona? Llegó a la clase magistral, vio todo lo del ciclo de Krebs y lo entendió todo. Hizo unos apuntes breves, como de las ideas claves. Luego llegó a su casa con todo lo que prestó atención y entendió, ya que en vez de enfocarse haciendo apuntes,
Se enfocó en entender y en anotar las ideas claves para en su casa terminar de complementar estudiando. Bueno, terminó complementando lo que le faltaba, ¿no? Rellenó esos apuntes de manera rápida, ¿sí? ¿No? Entonces, llegó y los leyó y dijo, bueno, los leyó. A partir de lo que leyó, dijo, bueno, ¿qué se obtiene del ciclo de Krebs? Entonces, del ciclo de Krebs se obtienen 3 NAT reducidos, se obtienen un FAT, un NAT, bueno, etcétera, etcétera. Eso que se obtuvo, él dijo, bueno, entonces para yo acordarme, voy a hacer una pregunta. ¿Qué se obtiene del ciclo de Krebs? ¿En qué pasos? Y él, esa pregunta la hace aparte, la hace en alguna página de internet o aparte. Entonces él cierra sus apuntes y lee la pregunta y dice, ¿qué se produce del ciclo de Krebs y en cuáles pasos? Y él dice, bueno, el ciclo de Krebs, me acuerdo que en el 4.º paso se produce un NAT, en el 5.º creo que también, eso ocurre por descarboxilación oxidativa, entonces empieza a acordarse y al final la responde a partir de acordarse, a partir de extraer la información de su mente y plasmarla pues en la respuesta, en la pregunta que le están dando. Y la está recordando porque él entendió lo que estudió, él integró el tema, él lo leyó, lo logró entender, entiende la imagen grande del tema, entonces a partir de esto puede responder preguntas más específicas de manera no que está como un robot leyendo lo que se memorizó, sino que está explicando lo que entendió, está poniéndolo ahí en la pregunta. Entonces llega el día del examen y él simplemente al leer las preguntas tiene que empezar a entender y así va más fluido y así obtiene una mejor calificación. Mientras que el otro que no lo entendió del todo, simplemente como que leyó y pensó que con eso era suficiente, o lo leyó muchas veces y por más que lo leyera, como que no tenía una idea tan clara, porque no como que se puso a integrar el tema, no se empezó a correlacionar temas, no empezó a profundizar, no empezó a hacer un estudio más activo, como es el Active Recall, que el Active Recall es eso, estudiar de manera activa, estudiar como si uno estuviera siendo evaluado para un examen. Si una persona al estudiar no se autoevalúa en lo que entendió, está haciendo algo muy mal, ya que es como si un basquetbolista estudiara el tema de basquetbol, estudiara todas las reglas, estudiara cómo se hacen todos los movimientos, pero nunca fue con su equipo a jugar un partido de práctica. Es lo mismo con el estudio y el Active Recall. ¿Tú cómo vas a ir a presentar un examen si la primera vez que te vas a evaluar va a ser en el examen? No tiene sentido, tienes que en algún punto evaluar lo que sabes. Después de entender, evaluar lo que sabes. Y por ejemplo, si son datos muy específicos, si es como aprenderse en qué tejidos se encuentran tales células, y son unos tejidos específicos que no hay como un razonamiento que se encuentre en esas células, o si lo hay, uno puede intentar integrarlos. Por ejemplo, ¿en dónde se pueden encontrar las microvellosidades? Bueno, entonces las microvellosidades, ¿qué hacen? Las microvellosidades pueden absorber sustancias. Entonces, ¿en qué partes del cuerpo se pueden absorber sustancias? ¿En qué órganos? Bueno, el intestino delgado puede absorber sustancias. Entonces, en el intestino delgado. En los túbulos renales, ahí se absorben sustancias para la orina. En los túbulos renales. Entonces, es como un proceso en el cual uno integra los temas y se va acordando sí en sí de las cosas. Y así es como funciona todo. Mientras que la otra persona, al estudiar de manera pasiva, eso no va a llegar a ningún lado. Y eso se ve en las pruebas, en las calificaciones. No lo digo yo porque digo, no, eso no funciona. Es que es en las calificaciones. Y ahora, el Spaced Repetition, que es la complementariedad al Active Recall. Que el Active Recall puede ser muy bueno, pero si no se hace Spaced Repetition, no se está haciendo nada. ¿Y qué es el Spaced Repetition? Bueno, otra vez voy a intentar explicarlo con un ejemplo. Entonces, cuando una persona aprende un tema, digamos que hay como una barra de entendimiento y como de acordarse del tema, ¿no? De la capacidad de retener esa información de ese tema. Entonces, es una barra del 1 al 100. El primer día, el 100%. Recién vista la clase y recién entendió el tema. Siguiente día, me fui a dormir, Siguiente día, ¿qué ocurre con mi conocimiento sobre ese tema que vi? Se redujo un 50%. Si el primer día era así, el segundo día es así ahora. Entonces, ¿qué ocurre a partir de esto? Que estamos perdiendo la información que estamos obteniendo. ¿Cómo se obtiene esta información de vuelta? Bueno, usando el Active Recall. Entonces, yo el siguiente día hice preguntas del tema y dije, bueno, leo las preguntas y las respondo. ¿Qué ocurre con ese 50% que había perdido? Me lo recupero otra vez. Y así sucesivamente todos los días antes del día del examen. Y así todos los días voy a evitar perder información. Entonces cada día mi cerebro va a retener más información. Al tercer día simplemente se me olvidó 30%. Entonces todavía tengo el 70% de la información del tema. A diferencia del día anterior que simplemente había retenido el 50%. Y así sucesivamente hasta que esta información esté en nuestra mente a largo plazo.
y así poder utilizarla para la vida. Y en el examen simplemente llegar y plasmar esa información en el examen y retenerla para siempre, porque muchas personas llegan y es como si sacaran esa información de su mente y la ponen en el examen y la dejan ahí para siempre. En cambio, con el Spaced Repetition, el Active Recall es como que uno clona la información y uno se queda una y la otra se la da al examen y ya. Básicamente así son estos métodos de estudio. Una manera muy eficiente de entender los temas. Y un ejemplo de eso, hay un youtuber muy famoso que se llama, bueno, no muy famoso, es un youtuber ahí decente que se llama Juan Pablo Sánchez Uría, que básicamente él explica cómo funciona esto de manera más detallada. Él es un estudiante de medicina que estudia en el Rosario, en Bogotá, y va como en 10º semestre, y él dice que a partir de estos métodos de estudio lleva un promedio de 4 o 5, y que lleva este promedio, además de llevar este promedio, va al gimnasio, va es todo musculoso, tiene un canal de YouTube y sus videos son súper, como de muy buena calidad, o sea, tienen mucha edición, los temas, o sea, requiere tiempo hacer esos videos porque él tiene que escribir el guión, elegir las ideas, saber que a la gente le va a gustar. Entonces, como uno dice, en el semestre de medicina en 4 o 5 y además hace contenido de tanta calidad, pues bueno, lo hace porque estos métodos son muy eficientes, permiten a uno estudiar de la manera como menos tiempo y retener más información. Una persona que utiliza métodos pasivos estudia muchísimo y retiene muy poca información. Una persona que utiliza estos métodos de estudio estudia mucho menos tiempo y retiene muchísima más información, porque ese poco tiempo está maximizando la eficiencia del estudio, se está integrando todo de la mejor manera. Entonces es lo que ocurre con el Active Recall del Spaced Repetition, pues según la ciencia y pues según los resultados que estos métodos dan, porque por ejemplo yo también soy usuario de estos métodos de estudio. Al principio del semestre yo no los utilizaba y me fue muy mal, porque yo nunca en mi vida había estudiado. Yo en el colegio creo que nunca me senté a estudiar así como lo hago acá en la universidad, jamás, para nada. Y aún así tenía un buen promedio, pero luego llegué a la universidad y me di cuenta que era imposible hacer eso. Entonces, ¿qué hice? Me puse a investigar, descubrí este youtuber, descubrí todos estos métodos de estudio y gracias a que yo mismo me autorregulé y me autoinformé y empecé como a implementar esto en mi día a día. Por ejemplo, no he perdido ningún parcial, no me ha ido como ultra mega bien, no he sido sobresaliente, en algún parcial que otro tal vez sí, pero me he mantenido y no voy perdiendo el semestre. Más podría perder ahorita el siguiente parcial y no perdería el semestre, ni cerca. Entonces, pues es gracias a estos métodos de estudio. Si no fuera por estos, no sería así como es. Y dicen, bueno, pues es que te va bien, de seguro hay mejores métodos de estudio. Pues obviamente estos métodos de estudio son muy eficientes, pero uno tiene que aprender a hacerlos, uno tiene que aprender a utilizarlos de manera eficiente. Esto no es algo que uno implementa en un día y de manera mágica mis notas como que suben un montón. No, eso no va a ocurrir. A mí me gusta decir que estos métodos de estudio me ayudan a aprender, ya que estoy aprendiendo a integrar información en mi mente de la mejor manera. Ya que el Active Recall, por ejemplo, yo como lo utilizo y como lo utiliza la mayoría de las personas, es utilizando flashcards. Y estas flashcards requieren como una serie de normas para que sean de la manera más eficiente posible, o sea, que sean muy útiles. ¿Y qué ocurre? Que eso no es tan fácil. Uno a veces tiene 40 páginas de tema y uno dice, pues los videos me dicen que no haga tantas flashcards. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, eso es lo que uno tiene que aprender a hacer. Uno tiene que aprender a descartar lo que no es necesario poner en una pregunta. Uno tiene que aprender a agarrar lo que es importante para yo recordar el siguiente día. ¿Qué cosa me va a hacer acordar de todo en general? Entonces, eso es como algo que uno tiene que ir aprendiendo. El Spaced Repetition es algo más como de disciplina, de ir aplicándolo todos los días. Pero el Active Recall es más como una técnica que uno tiene que ir desarrollando día a día. Y las personas que la han desarrollado como a su máxima expresión, por ejemplo, este youtuber, que según él todavía le falta mucho, o sea, que él siente que todavía no ha encontrado como su perfecto método de estudio, el Active Recall, que todos los días sigue aprendiendo. Entonces quería también acabar este tema diciendo una frase de un famoso, ¿sí? Que se llama Albert Einstein, y básicamente él dijo que él quería decir que si no eres capaz de explicar un tema de manera sencilla, significa que no lo acabaste entendiendo bien. Gracias.